En aquel entonces, en el pueblo pasó algo gordo. Llegó un hombre decente de fuera y alquiló unas tierras para excavar estanques y criar peces. El primer año ganó bastante, el segundo metió todavía más dinero. Pero cuando estaba a punto de recoger, alguien envenenó los estanques y lo dejó arruinado. Lo perdió todo y su casa se vino abajo. Como no había cámaras, llamar a la policía no sirvió de nada y nadie se hizo responsable. Se volvió loco buscando al culpable por todo el pueblo, pero el jefe del lugar se lo llevó por delante con los suyos y le soltó una advertencia. Tu fallo fue dejar que todos se enteraran de que estabas ganando dinero. ¿No ves que, si tú ganas, los demás quedan como unos inútiles? Así que deja de montar escándalo. No vale para nada. Al final, aquel hombre bueno se marchó en silencio y desapareció sin dejar huella. El pueblo siguió como si nada, a nadie le importó. Hasta que empezaron a salir muertos. El primero fue Bruno, el viejo del extremo oeste. Era famoso por ser un matón salvaje. Los críos y yo le teníamos pánico, en cuanto lo veíamos, nos apartábamos. De joven había sido una desgracia, borracheras, apuestas, peleas, destrozos. Con el tiempo llegó incluso a pegarle a su mujer hasta que ella se largó con el niño. Así que, ya con 60 años, vivía solo y nadie se acercaba. Su muerte fue horrible. A medianoche, alguien se coló en su casa y le reventó la cabeza, pero no lo mató al momento. Parecía que quería torturarlo. Le destrozó la boca para que no pudiera pedir ayuda. Le partió la pierna derecha para que no escapara y solo pudiera arrastrarse. Del dormitorio al salón quedó un reguero largo de sangre, la marca de cómo intentó huir a rastras. Pero el asesino no lo dejó, lo fue machacando poco a poco. Encontraron el cuerpo en el salón. Desde el ataque hasta que murió, debieron pasar horas. Tenía el cuerpo hecho trizas, tanto que hasta la policía se quedó helada. Por eso fueron a ver a mi abuelo, para saber si Bruno tenía enemigos. Mi abuelo era el jefe del pueblo por entonces, el mismo que había echado a Iván. En aquella época tenía poco más de 50, estaba en su mejor momento y su palabra pesaba. Todos le guardaban respeto y él conocía la situación de cada familia. Pero Bruno se había ganado demasiados enemigos y mi abuelo no pudo señalar a nadie en concreto. La investigación se quedó clavada, no había cámaras y el asesino era demasiado listo. Borró cualquier rastro de entrada. Después, mi abuelo reunió a sus hombres y a los responsables del pueblo. La discusión era la de siempre, ¿quién podía haber atacado a Bruno? Le dieron vueltas sin sacar nada, hasta que su segundo lanzó una idea, ¿y si Iván había vuelto para vengarse? Iván era el hombre decente de los estanques, al que años atrás dejaron en la ruina. Mi abuelo seguía sin creérselo. Solo fue dinero, pensaba. ¿De verdad para tanto? Y, además, ¿cómo iban a saber que el veneno lo había puesto Bruno? El segundo vaciló, habló a medias, fuera o no fuera, mejor no decirlo. Pero insistió. Jefe, si fue Iván, motivos no le faltan. No solo perdió dinero. Su hija tenía una enfermedad sin cura. Y luego, sin dinero para tratarla, sin poder operarla, parece que se murió. Mi abuelo se quedó tieso. Entonces preguntó de frente si estaban seguros de que Bruno era el culpable. Todos se miraron, no se sabía si no lo sabían o si no se atrevían a abrir la boca. Mi abuelo cortó por lo sano. Entonces queda decidido, fue Bruno. Solo él. ¿Está claro? Todos asintieron. Yo no entendía por qué cargaban todo sobre Bruno, ni por qué, en una reunión así, dejaban que un niño escuchara. Hasta que terminó y mi abuelo me encargó que corriera la voz, que a Bruno lo habían matado por envenenar el estanque, como venganza. En el pueblo me tenían cariño, era el cabecilla de los críos. Los demás jugaban conmigo y me hacían caso. Era verano y me sobraba el tiempo, así que difundí el mensaje en nada. Con el tiempo lo entendí, no era un chisme para niños, era un rumor lanzado para que llegara al asesino. Si el asesino era Iván, daba igual si Bruno había envenenado o no, Bruno tenía que ser ese hombre. Si Iván creía que su enemigo ya estaba muerto, todo acabaría. Pero no fue así. Días después murió otro, Óscar, un vago sin oficio.
Tenía mujer, una que no lo abandonó, y 3 hijos. Cuando encontraron el cuerpo, la familia lloraba desconsolada. A él también lo torturaron antes de matarlo. Estaba lleno de heridas y al final lo tiraron a un estanque abandonado. Pasó allí un día y una noche, hinchado por el agua. Con el cadáver destrozado, el lugar no dejó pruebas. La policía ni siquiera pudo dar con el primer sitio donde lo habían torturado. Pero había un detalle seguro, aquel estanque abandonado era uno de los que Iván había alquilado. Eso hizo que mi abuelo y los suyos se pusieran todavía más nerviosos. Se reunieron otra vez, discutiendo sin orden, hasta que mi abuelo golpeó la mesa y preguntó con dureza. Quiero la verdad, aquel año, lo de los estanques de Iván, ¿cuántos os metisteis? El silencio cayó de golpe. Al final, el segundo habló casi sin voz. Jefe, lo de Iván no es tan simple como usted cree. A mi abuelo se le endureció la cara. Habla ya. Sin vueltas. El segundo miró a los demás y por fin lo soltó. ¿No fue usted quien mandó que lo apaleáramos y lo echáramos? Pues en realidad no se fue. Volvió y montó otra vez. Por eso supimos lo de la enfermedad de su hija. Pensamos que podíamos arreglarlo sin contarle. Lo del bosque negro fue por Iván. Mi abuelo se quedó petrificado unos segundos. Luego escupió, frío. Sois una panda de animales. Nadie se atrevió a levantar la cabeza. Mi abuelo apretó. Decidlo todo. ¿Quién estuvo metido en eso? El segundo sudaba, barrió con la mirada a varios, pero al final desvió el tema. Jefe, lo importante ahora es pensar quién está ayudando a Iván a volver para vengarse. Yo, en cambio, solo tenía una curiosidad, que era el bosque negro, que había pasado allí. Y estaba claro que nada bueno. Tras aquella reunión, mi abuelo me dio otra tarea. Óscar tenía un hijo, Leo, que jugaba con nosotros. Su familia estaba destrozada y nadie le hacía caso. Yo y 2 amigos fuimos a decirle 4 palabras de consuelo. Él estaba como ido, todavía sin entender del todo el dolor. Mejor así. Porque mi encargo no era consolarlo, sino averiguar dónde estaba su tío, Sergio. Los niños del pueblo conocíamos bien las montañas, hasta nos atrevíamos con tumbas abandonadas. Cerca había habido un derrumbe que dejó al aire unos huesos sin nombre. Leo incluso pateó un cráneo como si fuera una pelota. Así que, cuando mencioné el bosque negro, lo contó todo. En el bosque negro habían encontrado un montón de fragmentos de huesos humanos. Más exactamente, los fragmentos de una sola persona. Eso significaba que la habían descuartizado y enterrado por partes en todo el bosque. Un caso de desmembramiento. Según Leo, cuando la policía encontró aquellos huesos, su tío Sergio huyó esa misma noche y desapareció sin rastro. Entonces lo entendí, para la policía, Sergio era el principal sospechoso del desmembramiento del bosque negro. Y Leo también dijo que en casa se susurraba que la víctima era Iván, el hombre de los estanques. Le pregunté si sabía dónde estaba su tío. Dijo que no, que desde que huyó nadie lo buscó ni volvió a tener contacto. No pude sacarle nada más y me frustré un poco. Pero mi abuelo no lo vio así. Cuando le conté lo que Leo dijo, en sus ojos apareció un brillo, como si hubiera encajado una pieza. No pregunté más. Esa misma noche llamó otra vez al segundo. Ahí supe que mi abuelo había entendido algo. Le exigió. Lo del bosque negro. ¿Me lo cuentas de verdad, con claridad? El segundo volvió a titubear. Fue Iván, volvió a montar lío, y nosotros. Mi abuelo estalló. Perfecto. Y Sergio cargó con el muerto y salió huyendo. Ahora Bruno está muerto, Óscar está muerto, alguien se está vengando por Iván. El segundo asintió, sin atreverse a añadir nada. ¿No me cuentes películas? Mi abuelo golpeó la mesa. Lo de Sergio, no me dijisteis ni una palabra. ¿Y todavía me llamáis jefe? El segundo parecía sorprendido, pero no se atrevió a responder. Mi abuelo respiró hondo, se contuvo y preguntó. A Sergio lo hicisteis desaparecer, ¿verdad? El segundo, por fin, asintió, tembloroso. Sí, pero no había otra.
Iba a denunciarnos. Mi abuelo habló con una calma que daba miedo. El que murió en el Bosque Negro no era Iván. El que está volviendo a matar es Iván. Eso dejó al segundo mudo. Lo miró como preguntando cómo lo sabe. Mi abuelo lo desenmascaró. Primero te empeñabas en que Iván volvió por venganza, luego dices que murió en el Bosque Negro. No me tomes por tonto. Basta de mentiras. Esto es peligroso. Cualquiera que haya metido las manos en lo del Bosque Negro puede ser el siguiente. Vete ya. Reúne a todos los implicados. Rápido. El segundo salió corriendo. Mi abuelo se quedó sentado, fumando en silencio. El humo llenaba el cuarto, denso y borroso. Esa noche, el segundo volvió con dos hombres, Hugo, de la Casa del Este, y Mateo, su amigo íntimo. Mi abuelo cerró la puerta. Apenas se sentó, los tres se arrodillaron. Jefe, lo que vamos a contar puede hacerle estallar. Mi abuelo suspiró. Parecía preparado. No gritó. Solo dijo, helado. De pie. Hablad. Se sentó y siguió fumando. Ellos se levantaron, pero nadie se atrevió a sentarse. Y contaron la verdad. Lo del Bosque Negro era tal como mi abuelo sospechaba, no era simple. Aquel año Iván sí volvió, empujado al límite, pero no para vengarse. Volvió a suplicar. Quería que el pueblo lo compensara con algo, porque no tenía nada. Su hija estaba gravemente enferma. Trajo a la niña, débil, esperando que mi abuelo lo ayudara a exigir justicia. Pero ese día mi abuelo no estaba en el pueblo. Y se toparon con la gente del segundo. Ya lo habían golpeado antes, esta vez tampoco tuvieron piedad. Al principio solo querían echarlo, pero Iván no creyó que mi abuelo no estuviera y se empeñó en verlo cara a cara. Eso los enfureció. Hubo un forcejeo, y entre risas y bromas, lo tumbaron a golpes. Lo peor fue que Iván había traído a su hija. La niña lloraba como si se le fuera la vida, con lágrimas a chorros. Al principio, Iván quiso usar el estado de su hija para ablandar a mi abuelo o a la gente, y conseguir al menos un poco de justicia. Pero todo giró hacia algo enfermo. Uno de ellos soltó. La niña está mona. Total, se va a morir, podríamos pasarlo bien una noche. Las risas se volvieron más sucias, más podridas. Arrastraron a padre e hija al Bosque Negro, desierto, ataron a Iván a un tronco y violaron a su hija delante de él. Ella ya estaba muy enferma, con aquella brutalidad era inevitable. Murió. Ellos entraron en pánico. Al principio era una broma, una gracia. Pero ya no había gracia. Aún así, uno dijo que, de todos modos, era una enfermedad incurable, morirse no era culpa de ellos. Lo pensaron y se lo creyeron. Muerta, solo quedaba enterrarla. Pero enterrarla normal era arriesgado, podían desenterrarla y descubrir quién era. Así que decidieron despedazar el cuerpo y enterrarlo por partes. Eran campesinos, acostumbrados a la hoz, a matar cerdos y gallinas, creyeron que sería fácil. Se equivocaron. Fue mucho más lento y duro de lo que imaginaron. Y cuando terminaron y miraron atrás, descubrieron algo aterrador, Iván había desaparecido. Por eso lo digo, era él. Él seguía vivo. Después de contarlo todo, el segundo aún murmuraba excusas. Mi abuelo le lanzó la pipa a la cabeza con un golpe seco. ¿Cómo puede salir de mi casa un animal como tú? Has manchado a los antepasados. Me vas a matar de rabia. El segundo se sujetó la cabeza, sin atreverse a decir una palabra. Hugo recogió la pipa, la cargó y se la pasó para que la encendiera. Mi abuelo fumó con furia, una bocanada tras otra. El humo le cubría la cara, apareciendo y borrándose. Al rato, se calmó un poco y le dijo al segundo. Ya os tiene en la mira a los tres. Escuchadme, escondeos. Pero por separado. El segundo tembló. ¿Y eso por qué? Mi abuelo estalló. ¿Tú tienes serrín en la cabeza? Separados, para que no os mate a todos de una sola vez. Eres tonto y aún así te atreviste a hacer cosas así.
te partiría la cara. Y recuerda, si te cruzas con Iván, ni lo pienses. Mátalo tú antes. El segundo encogió el cuello, mudo. Mi abuelo remató. Mañana venid a la oficina del pueblo. Os daré un teléfono a cada uno y elegiré escondites distintos. En aquel tiempo, tener un móvil era raro, casi nadie en el pueblo tenía uno. ¿Algo más? Si no, volved ya. Cerrad bien las ventanas. No salgáis. Con cuidado. Pero el segundo todavía soltó algo. Jefe, lo de Bruno no era cosa nuestra. Los que sí eran los hermanos de Óscar. Mi abuelo frunció el ceño, pero enseguida volvió a esa calma fría, expulsando humo. Puede que Iván se equivocara de objetivo. Pero Bruno tampoco merecía vivir. La última vez intentó abusar de una maestra que llegó de la ciudad. Por suerte lo paré a tiempo. Si no, esa chica habría quedado destrozada. Que se muera, se lo ganó. Ya. Vete. Pero el segundo no se movió. Entonces recordó algo crucial. Jefe. Darío también iba a venir a verle mañana. Pero esta noche fui a su casa y no estaba. Dicen que no lo han visto en todo el día. Mi abuelo se levantó de golpe, como un rayo. Le estrelló la pipa otra vez en la cabeza. Pedazo de inútil. ¿Eso me lo dices ahora? Y salieron corriendo. Yo miré el reloj grande, apenas pasaban de las 7 de la noche. Me quedé esperando, aburrido. Mi abuelo no volvió hasta después de las 10. No dijo nada. Se sentó en el vestíbulo y fumó durante mucho tiempo, como si estuviera dándole vueltas a algo, con la cara hundida. A la mañana siguiente supe que Darío había muerto. En realidad no tenía ni 30 y tantos, pero por lo miserable que era le habían puesto ese mote. Apareció en las afueras del pueblo, colgado de un árbol. Decían que tenía el cuerpo lleno de golpes. Murió de forma horrible. A partir de ahí, el pueblo se estremeció. Demasiados muertos en muy poco tiempo. Y aún así, algunos aplaudían en silencio, los tres no eran buenas personas. El grupo del segundo no tenía ni uno decente. La policía empezó a perder la paciencia y fue casa por casa interrogando. Mi abuelo estaba abatido. Ese mediodía no volvió, yo tuve que ir a la oficina del pueblo a comer algo. Allí vi policías. Los oí decir el nombre de Iván. Mi abuelo había contado una parte y escondido otra. Pero, al final, les dio ese nombre para que investigaran. Tal vez así se detendrían las muertes del grupo del segundo, pero no parecía funcionar. Pasaron días y mi abuelo seguía con el rostro apagado. Si la policía hubiera encontrado cualquier pista de Iván, él no estaría tan pesimista. Así que no había avances. Y la prueba más clara era que, aunque se escondieron como mi abuelo ordenó, el grupo del segundo seguía sufriendo desgracias. Aquella noche fue otra noche pesada. Mi abuelo fumaba en el salón, pero esta vez jugueteaba con un objeto pequeño, un móvil. Recuerdo perfectamente que era un Nokia viejo. Porque el juego de la serpiente fue el primer videojuego que jugué. Cuando ya iba a dormir, mi abuelo recibió una llamada. Con pocas frases, su voz pasó de tranquila a preocupada. ¿Hugo? ¿Qué pasa? Dímelo claro. Repíteme tal cual lo que dijo. ¿Mateo es un traidor, como Sergio? ¿No decíais que a Sergio lo mataron porque se negó a cargar con la culpa? ¿Y ahora resulta que es un traidor? ¿Qué? ¿La policía? Lo han engañado. Aquí no hay policía que valga. Y la policía no puede perdonar nada. Iván. No entréis en pánico. Solo yo sé dónde os escondéis. Llamaré a Mateo. Tú escóndete bien. Colgó, pero enseguida volvió a llamar. Lo raro es que no llamó a Mateo, sino a Hugo. Y su voz sonó extrañamente serena. ¿Hugo? El segundo me contó lo de Mateo. No consigo localizarlo. Sé que tú estás más cerca, en la granja del oeste. Ve a mirar si sigue allí. Con cuidado. No te cruces con Iván.
Lleva mucho tiempo preparando esto, no va a ser fácil plantarle cara. Sí. Solo asómate un segundo. La seguridad es lo primero. No te preocupes por la policía. De eso me encargo yo. ¿Traición? No sirve de nada. Sí, solo mira y luego me llamas. ¿Traición? No sirve de nada. Sí, solo asómate un instante y luego me llamas. Después de colgar, mi abuelo se quedó un rato en silencio, fumando, como hundido en sus pensamientos. Luego me apuró para que me fuera a dormir. Antes de acostarme, me arropó con un cuidado inusual. Yo le pregunté: «Abuelo, ¿vas a salir otra vez en un rato?» Él sonrió, amable. «Sí. Si te levantas al baño y no me ves, no tengas miedo. Vuelvo enseguida». Asentí y cerré los ojos. Yo sabía que esa noche, pasara lo que pasara, iba a estallar algo grande. No sabía qué, pero la inquietud me taladraba y no podía dormir. Oí a mi abuelo fuera, llamando otra vez por teléfono, y apenas alcancé a captar una frase. Perfecto. Mañana sacaré a Iván a la luz. A la mañana siguiente me levanté muy temprano. Mi abuelo estaba preparando el desayuno, una olla enorme de gachas y una vaporera llena de boniatos. A simple vista no había nada extraño, y eso me calmó un poco. Pero no pasó mucho tiempo antes de que llegaran 2 policías. Mi abuelo habló con ellos en el salón, mientras yo seguía desayunando en el comedor de al lado y podía oírlo todo. Tras los saludos, uno dijo: «Ya encontramos a Iván. Es este hombre». Yo pensé, mi abuelo era increíble. Dijo que mañana, en efecto, al día siguiente ya lo tenían. Pero lo que vino después me dejó desconcertado, porque la primera reacción de mi abuelo fue negar con la cabeza. «Imposible, ¿cómo puede ser?» El policía continuó: «Lo hemos confirmado. Es Iván. Hay verificación científica. 100%, no hay error posible». Mi abuelo se quedó callado. El policía siguió: «Así que esto quizá no es tan simple. Han muerto varias personas en el pueblo y nosotros también estamos muy presionados, pero no se preocupe. Aún no hemos reportado el caso como resuelto, así que por ahora lo trataremos como homicidios separados. Así usted tiene menos carga y a nosotros nos resulta más fácil avanzar. Pero, visto lo visto, el asunto sigue siendo muy complejo. Hay que investigar a fondo». Mi abuelo no respondió, como si estuviera rumiándolo todo. Al poco, yo ni siquiera había terminado el desayuno y él ya los estaba despidiendo en la puerta. Cuando volvió, no comió nada, entró al cuarto, tomó el teléfono y se puso a llamar. Yo no lo seguí, porque vi en el salón unos papeles que la policía había dejado. Los agarré y me quedé helado. Eran fotos de huesos blanqueados. Yo conocía esos huesos. Los había visto con mis propios ojos. Cerca de mi casa hay una montaña. Unos días antes, después de un aguacero, la corriente dejó al descubierto un esqueleto blanquecino. Mis amigos y yo lo encontramos primero. Nadie se asustó, sobre todo Leo, que tenía un valor casi absurdo. Llegó a darle patadas al cráneo como si fuera un balón. Nos reímos a carcajadas. Claro que luego se lo conté a mi abuelo. Él avisó a la policía para que se ocupasen. Al principio pensé que sería una tumba antigua de alguien sin identificar. Pero, unido a lo que acababa de decir la policía, aquel esqueleto era Iván. Llevaba muerto desde hacía muchísimo. ¿Cómo iba a volver un muerto para vengarse? Por eso mi abuelo estaba llamando desde el cuarto, por eso. Al principio creyó que el asesino era Iván, así que organizó los escondites del segundo y dejó que la policía buscara a Iván. Pero si la policía confirmaba que Iván llevaba años muerto, entonces todo cambiaba por completo. Entonces, ¿quién era el asesino? La curiosidad me pudo. Hice como si nada y me acerqué al cuarto de mi abuelo para escuchar a escondidas. Llegué tarde y solo oí las últimas frases que decía: «Pase lo que pase, esconderse sigue siendo lo mejor. No os pongáis nerviosos. Bajo ninguna circunstancia actuéis sin pensar. Hacedme caso. No va a pasar nada.
Yo tenía clarísimo que le estaba contando al segundo la verdad sobre Iván. Iván había muerto de verdad. No era el asesino. Y menos mal que lo supe en ese momento, porque esa verdad me salvó la vida. Cuando mi abuelo salió del cuarto, me ordenó quedarme solo en casa y no salir a jugar bajo ningún motivo. Si él no volvía, debía prepararme gachas y boniatos. Y se marchó con prisas, sin ni siquiera desayunar, como si tuviera algo urgentísimo. Entonces me di cuenta de que algo no cuadraba. Mi abuelo había preparado demasiada comida, como si ya supiera que iba a pasar algo y que no tendría tiempo de ocuparse de mi comida ni de mi cena. Pero cuando cocinó, la policía todavía no había venido. Le di 1000 vueltas y no entendí nada. Yo era obediente. No salí. Me quedé solo en casa. Era un aburrimiento mortal. Al final, al caer la tarde, ya no aguanté y me puse a dar vueltas, rebuscando por todas partes, intentando encontrar algo distinto en lo de siempre. Y tuve suerte, encontré algo interesante en el cuarto de mi abuelo. El Nokia. En ese momento ni me planteé por qué, si mi abuelo iba a ver al segundo y a los demás, no se había llevado un teléfono tan importante. Yo solo quería jugar a la serpiente. Era tan adictivo que me absorbió por completo. Ni me enteré de lo rápido que se me fue el tiempo. Hasta que el teléfono recibió una llamada y se puso a vibrar con fuerza. Me quedé mirando el número, convencido de que era alguien del grupo del segundo, porque mi abuelo casi nunca usaba ese móvil. Era del comité del pueblo, él solo lo había sacado por todo esto. Pensé que quizá alguno de ellos estaba desesperado por localizar a mi abuelo. Yo sabía que se escondían en sitios distintos, que ninguno sabía dónde estaba el otro, y que solo mi abuelo conocía todos los escondites. Tal vez a uno le entró el pánico al no dar con él y por eso llamaba. Dudé un buen rato, y contesté. Imitando a mi abuelo, dije. ¿Diga? Pero fue rarísimo, nadie respondió. Volví a decir diga, una segunda vez. Y, sin decir palabra, colgaron. Me pareció muy raro. En ese instante no sabía que aquella llamada iba a traerme un desastre más adelante. Porque me hizo ver que la batería estaba casi agotada y no me atreví a seguir jugando. Volví al salón a esperar a mi abuelo. Entonces me di cuenta de que ya pasaban de las 9 de la noche y él no volvía. Media hora después oí golpes en la puerta y la voz del segundo. Tomás, ¿estás en casa? Soy yo. Abre. Fui corriendo a abrir. Pero al llegar a la puerta me paré en seco. Mi cabeza pequeña, por primera vez, pensó con claridad. El segundo se supone que estaba escondido, haciendo caso a mi abuelo. ¿Cómo se atreve a venir a estas horas? Y además, si el asesino no es Iván, sino otra persona, ¿quién no tendría miedo? ¿Quién? Solo el asesino no tendría miedo. Sí. Solo el asesino. Entonces me entró miedo. Y hubo algo más. Lo primero que dijo no fue ¿dónde está tu abuelo?, sino abre. Así que no abrí. Me di la vuelta y eché a correr. Pero enseguida recordé que la luz del salón seguía encendida. Me lo pensé un segundo y decidí esconderme en el cuarto de mi abuelo. Arriba, en el techo, había un altillo. La escalera estaba guardada en un rincón, pero yo era travieso y me la conocía de sobra. Subí sin esfuerzo y me escondí arriba. No tardé en oír cristales romperse y golpes. El segundo se sabía esa casa de memoria. Sabía qué ventana era la más fácil de forzar. Ya estaba dentro. Lo oí llamarme. Tomás, ¿dónde estás? Yo me quedé en el altillo sin respirar, temblando. No sé cuánto tiempo pasó, pero el segundo entró en el cuarto de mi abuelo. Encendió la luz y empezó a revolverlo todo con violencia. Al final encontró el Nokia. Como no estaba acostumbrado, se quedó allí, apretando botones, un rato largo, larguísimo. Tanto, que mi abuelo volvió. Apareció en el marco de la puerta, en silencio. Ni siquiera tuvo que enfadarse, un simple resoplido bastaba para helar la sangre. ¿Tú sabes lo que estás haciendo? El segundo se sobresaltó al principio, pero esta vez le gritó de vuelta. Jefe. ¿Y tú sabes lo que has hecho? Mi abuelo no contestó.
Frunció el ceño y preguntó con rabia. ¿Dónde está mi nieto? ¿Dónde está Tomás? Yo iba a responder, pero el segundo se puso de una forma que me asustó otra vez. Nunca lo había visto así, ni lo había visto levantarle la voz a mi abuelo. Respóndeme. ¿Por qué el teléfono de la policía lo tienes tú? Esto es cosa tuya. Aquí no hay policía. Eres tú, ¿verdad? Mateo y Hugo ya están muertos, ¿no? Tú también quieres matarme. Incluso a mí quieres matarme. Y se lanzó y le soltó un puñetazo a mi abuelo. La verdad, yo no temí por mi abuelo. En fuerza, él podría tumbar al segundo en 2 movimientos. Pero ocurrió algo rarísimo, mi abuelo se dejó pegar. Se le abrió la comisura de la boca, le salió sangre y aún así aguantó. Los puñetazos del segundo cayeron uno tras otro hasta dejarle la cara amoratada, casi aturdido. Pero mi abuelo no devolvió ni uno. Solo apretó los dientes y con una terquedad feroz, gruñó palabra por palabra. ¿Dónde está Tomás? El segundo no respondió ni una sola vez. Entonces entendí por qué mi abuelo no contraatacaba, por mí. Así que bajé corriendo por la escalera de madera y grité. No le pegues. No le pegues a mi abuelo. El segundo se quedó congelado un segundo, como si no pudiera creer que hubiera estado allí dentro tanto tiempo sin verme. Mi abuelo, al verme, cambió, la mirada se le aclaró y su cara, agotada, se iluminó de golpe, como si volviera a la vida. Pero lo que pasó después me dejó sin aire. Mi abuelo sacó una daga de la cintura. El movimiento fue fulminante. A esa distancia, el segundo no tuvo tiempo de apartarse. Yo apenas acababa de apoyar los pies en el suelo cuando el segundo cayó, empapado en sangre. Me quedé completamente paralizado. Mi abuelo tiró la daga al suelo y me hizo señas. Tomás, no mires. Ven. Ahora. Tenía la mente en blanco, pero el cuerpo me llevó hacia él como por instinto. Me agarró de la mano y me sacó del cuarto, de vuelta al salón. En el salón, todo seguía igual, como si aquel cuarto fuera otro mundo. Mi abuelo había entrado con tanta prisa que ni siquiera cerró la puerta principal. Miró hacia afuera, dudó un instante y salió tambaleándose. Se sentó en el escalón de piedra, sacó la pipa, la encendió y empezó a fumar, calada tras calada. Yo también salí y me senté a su lado. Aún no entendía del todo qué estaba pasando. En aquel teatro caótico, no sabía qué papel estaba jugando mi abuelo. Levanté la vista, el cielo estaba lleno de estrellas, borrosas, como tapadas por una bruma. Mucho tiempo después, mi abuelo me preguntó. ¿Tú crees que tu abuelo es buena persona? Yo asentí. Te dejaste pegar por mí. Si haces eso por mí, ¿cómo no vas a ser bueno? Pero él negó con la cabeza. Claro que no. Yo no soy buena persona. Dio una calada, soltó una nube espesa y siguió despacio. He sido jefe del pueblo muchos años. He hecho muchas cosas malas. Todo el dinero de ayudas pasaba por mis manos. Las subvenciones del campo, apuntaba de más a los míos. Ellos me traían regalos y me obedecían. Las obras de las carreteras también las daba a los míos. Y ellos tenían que saber lo que había. Iván, el de los estanques, empezó a ganar dinero y no supo entender. Si no sabía obedecer, no iba a vivir tranquilo. Lo eché. No podía permitir que rompiera las reglas. Pero jamás imaginé que el segundo y esos animales se atreverían a matar a su hija. Aquella noche Iván vino a buscarme. Estaba agonizando y aún así no dejaba de maldecirme. Y sí, fui yo quien enterró su cuerpo. Y en menos de unos días supe que su maldición era real. Cáncer de pulmón. Etapa final. No me queda mucho. Últimamente no hago más que pensar en la culpa que he cargado. Yo solté la correa. Dejé que el segundo hiciera lo que le diera la gana y que sus amigos campasen a sus anchas. Ellos hicieron el mal, pero la condena es mía. Yo creí que con tenerlos a raya bastaba. Pero quizá ya estoy viejo y ya no puedo controlarlos. Lo de Iván y su hija es la prueba. Así que quiero llevármelo todo conmigo.
Todos esos animales tienen que caer conmigo. Incluso Bruno merecía morir. Este pueblo ni siquiera sabe criar a los niños como es debido, con suerte llegó una maestra, y ese monstruo se atrevió a hacer lo que hizo. Bestias. Desde que ataqué a Bruno, ya no pude parar. Necesito saber cuántos más hay como ellos en ese bosque negro. Por lo menos, arrastrarlos a todos conmigo. Tomás, eres pequeño, pero sé que lo entiendes. Eres fuerte. Eres mi última esperanza. Has visto mis errores con tus propios ojos. Después, no cometas los mismos. Y no te quedes en sitios torcidos. Ya hablé con tu padre. Vendrá a por ti. Te llevará a la ciudad a estudiar. Secundaria, bachillerato, universidad, lo que sea. Pero en esta vida, no vuelvas jamás aquí. Ya está amaneciendo. Tu padre vendrá a recogerte. No me recuerdes. Yo supe que quizá no volvería a ver a mi abuelo nunca más. Se me escaparon las lágrimas. Y entendí que cada palabra era verdad. Que me quisiera no significaba que fuera bueno. Esa fue la emoción más compleja que viví en mi infancia. Levanté la mirada y vi el humo de su pipa flotar sobre mí y cubriendo el cielo lleno de estrellas. Gracias por escuchar la historia. Si os ha gustado, dadle like y suscribíos al canal. Muchas gracias.